Ure mirirarandara la vayasa ya ya yandara la vayasa. Shanananara la vayasa ya kaya yandara la vayasa. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, siempre cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, siempre cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No lo hay, Señor. Jesús, no hay nadie como tú. Siempre quiero más. Siempre quiero más de tu infinito amor. Quiero más de ti, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar, pues te he podido ver y ya no quiero volver atrás, Señor, jamás, jamás. Oh, quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, siempre cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No lo hay, Señor. Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Es cerca de ti que queremos estar. Oh, conocer los secretos de tu corazón, contemplarte, alabarte, adorarte. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú.
siempre cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. ¿A quién más iremos, Señor? Jesús, no hay nadie como tú, solo tú tienes palabra de vida y esperanza. Santo, santo, eres santo, santo, eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, siempre cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, santo, eres santo, santo, tú eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Eres admirable, Dios, eres asombroso, Señor. Tu santidad nos envuelve, oh Dios. Nadie, nadie, nadie hay como tú, Señor. Te alabamos en esta mañana, oh Rey. Entronamos, Rey de Reyes, majestuoso Dios. Oh, yanana, yaralabaya, yanana, yaralabaya, sa. Oh, ralabaya, yaralabaya, sa, na, 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 yanana, na, 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 na. Sa, na, na, ralabaya, na, 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 na.
exaltamos, oh Rey de Reyes. Oh, inigualable, incomparable, así eres tú, oh Dios, eres santo, 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 tú eres santo, lleno de gloria, de majestad, lleno de autoridad, oh asombroso Cristo, asombroso Espíritu de Dios, te damos honra, te damos honor, toda gloria a ti, oh Rey, toda exaltación a ti, Señor. Oh, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú estás sentado en el trono alto y sublime, Señor. Solo a ti el honor, solo a ti la gloria, oh Dios de nuestros corazones. Alabanza a ti, oh Rey, adoración a ti, Señor. Oh, Ramaya Santa Nanaya Nananaya Nana Sanananananaya Nalabaya Yanalabaya Nala Yananaya Nalabaya Nanana Labasaya Nalabaya Nanana. Oh, Santo, Santo, eres santo, santo, tú eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo, decimos santo, santo, eres santo, santo, eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Te amamos, Señor. Te amamos, Rey. Te amamos, Santo Espíritu de Dios. Queremos estar donde tú estás. Donde tú estás, siempre cerca de tu corazón. Siempre contemplándote, siempre escuchándote, siempre haciendo lo que tú amas, Señor, siempre haciendo tu voluntad, trayendo gloria a tu gran nombre, trayendo honor a ti, Señor. Shanamaira Kandanaira Lavayara Lavasa. Santo, Señor, donde tú estás todo cambia, donde tú estás todo se transforma, donde tú estás hay amor, hay misericordia, donde tú estás hay paz, Señor. Toda gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Eres digno de alabar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Mereces toda gloria. Eres digno de alabar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Mereces toda gloria. Gracias, Cristo. Tú mereces toda gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mereces toda gloria. Gracias, Jesús.
Aleluya, bendito sea su nombre. Amén. No sé si lo han notado lo que Dios ha venido haciendo en los últimos días, porque es Dios. Él está empezando a tocarnos de una forma especial. Él se está manifestando en medio de nosotros de una forma especial. Y eso me encanta, porque eso quiere decir que estamos haciendo menos cosas. ¿Cómo? Que estamos haciendo menos cosas y Dios está moviendo. Sí, estamos, dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Mientras nosotros dejemos de hacer las cosas que nosotros queremos y empezamos a hacer las cosas que Él nos manda y Él nos pide, le damos cabida para que Él empiece a hacer cosas en medio de nosotros mejores de las que ha hecho. Porque dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. ¿Quién lo cree? Aleluya. Estos días tenemos la bendición de tener la visita de la familia Carvajal Quirós. Nos visitan en estos días Lisette, Cristian, Eduardo y perdón hermana, pero se me fue el nombre. Pero, es una bendición que esté acá. Realmente nos llena mucho. Ellos nos van a estar dando palabra en estos días y hoy nos va a compartir la palabra Eduardo. Entonces le doy el espacio, Eduardo, un placer. ¿Quiénes dan gloria a Dios? Santo sea su nombre. Hola. Bueno. Bueno, ¿sí me escucha? Buenos días. Es un gusto volver a verles y poder compartir con ustedes. Vamos a... No tengo tanto tiempo, entonces vamos a ir al pasaje de Lucas 10:25. Que va a ser el pasaje central de donde te voy a compartir esta mañana. Esa es una historia que usted, yo sé que la ha leído muchas veces. Y entonces vamos a comenzar a leer esta parábola. Bueno, antes de esa parábola, dice: en esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Yo estoy leyendo la versión NBI porque ya tengo en mis notas esa versión, pero por eso quizás se ve un poco distinto a la Reina Valera que está en pantalla. Bueno, en esta historia lo que pasa es que este hombre se acerca a Jesús y quiere ponerlo a prueba, y dice que lo quería poner a prueba. No es que él tuviera una duda, más bien él quería ver si Jesús sabía lo suficiente o quería hallarle alguna falla. Y entonces le hace esta pregunta y Jesús le dice: es correcto lo que tú respondes, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Entonces, desde el punto de vista de este hombre, que era un experto en la ley, él decía: yo ya cumplí, yo ya estoy cumpliendo estos dos requisitos: amar al Señor mi Dios con todo mi corazón y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ya estoy cumpliendo, pero como para asegurarse le hace esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y es importante esta introducción porque esta última pregunta que le hace, ¿quién es mi prójimo? Porque
la parábola trata de dar una respuesta a esta pregunta. Y este hombre, experto en la ley religiosa, yo creo que él tenía en su mente un concepto de quién era digno de llamarse su prójimo. ¿Por qué creo de esta manera? Porque en ese tiempo la sociedad judía estaba bastante dividida y ellos se consideraban el pueblo escogido de Dios y ellos menospreciaban a cualquier persona que no fuera parte de ese pueblo escogido. Es decir, ellos menospreciaban a cualquier extranjero. Sobre todo odiaban a los romanos porque eran sus conquistadores y aborrecían a los samaritanos porque eran una mezcla, que ni siquiera eran adorar a otro Dios, era según adorar a mi Dios, pero era una mezcla ahí. Y también entre los mismos judíos, los judíos de Judea se consideraban superiores a los judíos de Galilea, usted lo puede leer en la palabra. Los judíos de Judea se consideraban más cultos, más cercanos a Dios, por así decirlo, que los judíos de Galilea. Y luego también no tenían tan buen concepto a la mujer. Entonces yo creo que este hombre tenía en su mente una idea de quién, cuando la palabra decía ama a tu prójimo como a ti mismo, él tenía en la mente quién sí entraba en esa categoría. Entonces Jesús empieza a narrar esta parábola que la vamos a leer. Dice en Lucas 10:30, dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda pues y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Entonces, este pasaje es una parábola muy conocida, pero quiero señalar algunos elementos que son importantes para entender esta parábola. En primer lugar, cuando dice que bajaba un hombre, no se refiere a un hombre en el sentido de un hombre del género masculino. La palabra que se usa ahí se refiere a un ser humano, sin distinción de su nacionalidad. Algunas traducciones cuando llegamos a este pasaje dicen bajaba un judío, pero en realidad el texto original solo dice que bajaba un ser humano. Es decir, que esta persona podía ser un hombre, podía ser una mujer, podía ser un niño. Y no importaba la nacionalidad, no especifica la nacionalidad. Se presupone que era judío porque venía de Jerusalén, pero no especifica la nacionalidad. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Puesto que es una parábola donde Jesús está queriendo dar una enseñanza, creo que es significativo que no dijo que este hombre venía de Galilea a Jericó, no dice que iba de Roma a Cesarea, dice que bajaba de Jerusalén a Jericó. Y Jerusalén significa un lugar de paz. Jericó significa lugar fragante. Y también dice bajaba. Porque este hombre bajaba de un buen lugar de paz. Paz en el sentido no como lo entendemos nosotros de paz, de ausencia de conflicto, sino paz de bienestar, de plenitud, como significa esta palabra en el hebreo. Entonces este hombre bajaba de un lugar de plenitud y de bienestar hacia un lugar que no necesariamente era malo, pero era un lugar atractivo. ¿Por qué se llamaba así Jericó? ¿O por qué significa lugar fragante? Porque en Jericó se cultivaban muchas cosas que daban olor. Había muchas cosas que eran fragantes. Entonces también habla de que hay un camino. Y el camino no se refiere también literalmente a un camino de tierra, se refiere también a un estilo de vida.
a una forma de pensar. Entonces este ser humano iba de un lugar de bienestar hacia otro lugar que era atractivo, y en su camino, en su forma de vida, llegan unos ladrones. ¿Y quiénes son esos? ¿Quién en la palabra también? ¿A quién se le llama ladrón? ¿No? En Juan 10:10 dice, el ladrón solo vino a robar, matar y destruir. Entonces, creo que el ladrón en esta historia representa al diablo, que vino a robar, matar y destruir, y dice en esta parábola que lo dejó como muerto. Entonces, aparecen en escena 3 personajes. Y quizá cuando tú leíste en algún momento este pasaje, dijiste, bueno, yo no soy ninguno ni el primero ni el segundo, yo soy como el tercero. Pero creo que esos personajes representan como la actitud que nosotros podemos tener en diferentes circunstancias. Entonces, los primeros son parecidos en el sentido que ambos eran de la tribu de Leví, el sacerdote y el levita. Entonces te recuerdo que la tribu de Leví era la tribu que servía en el templo. Eran personas consagradas, o que servían y por su servicio debían estar consagradas a Dios. Y los levitas servían en el templo en como cosas un poco secundarias, pero servían ahí, cuidaban las puertas, traían quizá las reparaciones del templo, eran los asistentes de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, que también eran de la tribu de Leví, pero solo ellos podían ser sacerdotes. Entonces eran personas apartadas. Y esas personas nos representan a nosotros porque la Biblia dice que ahora somos sacerdotes, que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios como entraban esos sacerdotes. Como esos levitas ministraban en ese templo y los sacerdotes podían en su momento entrar por lo menos al lugar santo, así somos nosotros, somos sacerdotes. Entonces esas personas me representan a mí en diferentes circunstancias. Yo puedo ser ese levita, yo puedo ser ese sacerdote que pasa y ve, pero pasa de largo. Pero luego viene el samaritano, que sabemos, o si alguien te ha explicado esa historia, bueno, sabemos que eran personas que no se juntaban con los judíos, se odiaban mutuamente. Y creo que en esta parábola lo que hace el samaritano es que está representando a la persona menos probable que se hubiera interesado en este hombre. Es el menos probable. Entonces, la parábola Jesús la narró en el sentido de responder a esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y prójimo es una palabra que ya no usamos. Rara vez yo creo que la usamos. Es del español, pero rara vez la usamos. Creo que es importante entender que prójimo significa el que está cercano. ¿Sí? Entonces, en este momento, ahorita mismo, es tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Es decir, ¿quién está cercano a ti? ¿Quién está en la silla de la derecha? ¿Quién está en la silla de la izquierda? ¿Quién está delante o atrás de ti? Esa persona en este momento, esa persona es tu prójimo. Es el que está cercano a ti. Entonces Jesús está diciendo al maestro de la ley: tu prójimo no es quien tú consideras, quien tú evalúas como digno de ser tu prójimo. Porque a lo mejor este hombre decía: solo los que están a mi nivel intelectual, solo los que están en mi círculo son dignos de llamarse mi prójimo. Pero Jesús está diciendo: no, el que está cercano a ti es tu prójimo. Y ese prójimo, fíjese que puede ser, como en el caso del samaritano y este hombre, puede ser una persona que sea muy diferente a ti y a mí. Puede ser una persona con una forma de pensar muy distinta, con valores distintos, con una cultura distinta, con una nacionalidad distinta. Puede ser una persona que incluso no te trate bien, que haya hablado mal de ti. Pero todos esos factores no lo descalifican de ser considerado como tu prójimo, como el que está cercano a ti en este momento. Entonces piensa: ¿quién está cercano a mí? No solo este día,
sino en el entorno donde tú te mueves. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es el que está cercano? Dice antes de narrar la parábola, cuando le dice Jesús a este maestro de la ley, ¿qué lees en la palabra? ¿Cómo lo interpretas? Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el primer mandamiento. Y cuando tú amas a una persona, sea ese tu hijo, sea ese tu mamá, sea ese tu papá, sea ese tu pareja, tu novio, tu esposa, cuando tú amas a esa persona, tú te empiezas a interesar en las cosas que a esa persona le interesan. Y entonces empiezas a hacer cosas por esa persona porque le interesa a esa persona, no porque necesariamente a ti te interese. Y entonces le compras un libro, le compras esta ropa, o le haces una fiesta, o lo sacas acá, o le pagas esta cosa o esto otro. Entonces tú estás haciendo algo porque tú amas a esa persona. Entonces por eso es que Jesús dice, yo te amo con todo y te pido que me ames con todo, pero si tú me amas con todo, una expresión de amarme a mí con todo es amar al que yo amo, es ama al que está cercano a ti. Y Él nos dice un estándar, nos dice, ama al que está cercano a ti como te amas a ti mismo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces eso me hace preguntarme, al que está cercano a mí, sea quien sea esa persona, yo le trato como me trataría a mí mismo, o yo le hablo como yo me hablaría a mí mismo, o yo la animo, la exhorto como yo me animaría a mí mismo, o tomo el tiempo de escucharla como me gustaría ser escuchado, o oro por esa persona como me gustaría que alguien ora por mí. Entonces ese es el nivel en que Jesús dice, yo quiero que ames al que está cercano a ti porque yo amo a esa persona y quiero que lo ames a ese estándar. Y hay algo que fue diferente entre los dos primeros personajes de esta parábola y el tercer personaje de la parábola. De nuevo en Lucas 10, 31 dice, Lucas 10, 31 dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Entonces dice, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Entonces estas personas coincidieron en caminos, vieron la situación, vieron el desastre de este hombre, pero siguieron de largo. Pero hay algo diferente en el samaritano. Dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, hasta ahí es igual a los otros. Y viéndolo, pero dice, se compadeció de él. Se compadeció de él. Entonces, la compasión es un atributo de Dios. No sé si recuerdas cuando en Éxodo Dios le muestra a Moisés quién es él. Le dice, yo soy un Dios bueno y compasivo. Y compasión, la palabra hebrea es ser movido en las entrañas por algo. Es como cuando en cierto pasaje de Jeremías, me parece, dice, ¿se olvidará una madre del hijo que dio a luz? Aun si ella te olvidare, yo jamás te olvidaré. Entonces está aludiendo al hecho de que una mamá con mucha dificultad va a olvidarse de lo que llevó en el vientre. Y por eso cuando alguien tiene compasiones, a veces la Biblia dice, fue movido en sus entrañas. Y quiero mostrarte que ese atributo está continuamente en algunas historias bastante conocidas. Por ejemplo, vamos a Lucas 15, 18. Es esta parábola, en Lucas 15, 18, es esta parábola donde
estamos hablando del padre pródigo. Y en este punto de la historia, Lucas 15:18, usted recuerda esa historia, el hijo menor pide la herencia, se va, la malgasta, hace lo que quiere. Y en algún punto dice, tengo que volver a mi padre. Entonces, no necesariamente, quizá porque estaba arrepentido, simplemente se quedó sin nada, pero él regresa. Y entonces dice, en el versículo 18 de Lucas 15:18, dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y nuevamente dice, vio y se compadeció. Y entonces hizo algo. Entonces la compasión te lleva siempre a hacer algo. Cuando tú ves y realmente tienes compasión, vas a hacer algo por esa persona. Hay muchos pasajes donde Jesús dice que se bajó de la barca y al ver a la multitud, se compadeció de ellos y entonces empezó a enseñarles. O sea, acercó a una multitud, Jesús la vio y dijo, se compadeció y empezó a sanar a todos. Iba saliendo la procesión fúnebre de este pueblo de Naim, y Jesús pasa y ve y dice, y se compadeció y tocó el féretro y le dijo, levántate, y este niño resucitó. Se acerca, me parece que era un leproso, y dice, Jesús, si tú quieres, no recuerdo si era leproso o ciego, dice, si quieres puedes limpiarme. Y dice que Jesús se compadeció, era leproso, Jesús se compadeció y extendió la mano y lo tocó y dijo, quiero, sé sano, y fue sano. En muchas de las historias de Jesús dice eso, que Jesús se compadeció. Jesús, porque Jesús estaba representando a Dios, que Dios es un Dios de compasión. Y entonces tú no puedes amar a tu prójimo si no tienes este atributo, que es la compasión de Dios que te lleva a hacer algo por esa persona. Quiero resaltar unos puntos rápido de este samaritano, que es algo que nosotros también podemos hacer. Además de ver, porque todos nosotros vemos, pero en vez de solo ver y pasar de largo como los otros, es ver y acercarse a ese desastre. O a lo mejor no se ve tan desastre, la persona que está a tu lado a lo mejor no se ve como desastre, pero acércate a tu prójimo, al que está cercano a ti. Luego este hombre, además de acercarse, dice que en la Biblia dice que le echó a sus heridas aceite y vino, y no sé si era porque y llevaba esas cosas para vender o simplemente tenía un poquito para él comer en el camino, pero el punto es que él usó lo que tenía a mano y echó y limpió esta herida, y luego dice que lo vendó. Y yo creo que si en este tiempo nosotros no caminamos ni vamos en nuestro carro con vendas, mucho menos en aquel tiempo. Entonces yo creo que este hombre en algún punto tuvo que agarrar sus ropas y rasgarlas y envolver a este otro hombre y curarlo. Entonces creo que esto me habla de que tú puedes hacer algo por el que está cercano a ti con las cosas que ya tienes. Este hombre se acercó, este samaritano se acercó y vio lo que tenía y lo entregó y lo dio para hacer algo por este hombre. Le requirió sacrificio, le requirió cargarlo, montarlo en su burro, le requirió, o en su montura, le requirió deshacerse de un pedazo de su ropa, aceite, vino, le requirió tiempo, porque yo no sé cuánto tiempo le tomó llegar hasta esta posada, hasta este lugar, alojamiento. Y él hizo lo que pudo con lo que tuvo y luego lo dejó en el lugar apropiado, también pagó y dijo, bueno, yo hice aquí lo que pude, pero aquí alguien más va a cuidar de esa persona. Entonces creo que tú y yo podemos hacer lo mismo.
a veces nos limitamos y decimos como que sí, yo veo la necesidad que está ahí al lado de mí, pero es demasiado, yo no tengo lo suficiente. Pero quiero que por último, o por penúltimo pasaje, vayamos a Mateo 15:32. Dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Mateo 15:32 al 34, dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. Y creo que así nos sentimos muchas veces nosotros. Vemos la necesidad y decimos, no podemos. Solo tengo estos pocos panes y estos pocos peces. Pero Jesús les dice, con eso es suficiente. Y más adelante en ese pasaje, Jesús lo toma, ora y hay una multiplicación de la comida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Toma lo que tienes en tu mano y dáselo a Dios. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Puede ser algo tan sencillo como tu tiempo. Puede ser algo tan sencillo como una palabra de aliento. Puede ser tan rápido como mandar un mensaje, unos minutos en una llamada de teléfono. A lo mejor sí puede ser darle algo económico o material a tu prójimo. Pero hay cosas tan sencillas, a veces simplemente es un preguntar ¿cómo estás? O dar un abrazo. No sé, pero tú tienes algo en tu mano y cuando tú sientes compasión tienes que hacer algo. La compasión tiene que hacer algo. Y cuando tú haces algo, Dios hace el resto. Antes de que Jesús hiciera muchos milagros, siempre hubo compasión antes. Hubo compasión y oró. Hubo compasión y sanó. Hubo compasión y hubo una multiplicación de la comida. Hubo compasión y hubo una resurrección. Entonces, te animo a que hagas algo. No ignores lo que Dios está poniendo en tu corazón. Y dáselo a Dios. Porque hacía todo lo que hacía como un ser humano, como nosotros, como tú y yo, solo que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo, podemos sentir compasión y podemos tocar, o podemos orar, o podemos escuchar, o podemos hacer lo que sea necesario. Y termino con una pequeña historia. En una ocasión estaba orando. Era un tiempo con Dios personal. Y me gustaba mucho esta canción que cantamos hace rato que se llama Quiero estar donde tú estás. Entonces estaba cantando esa canción y mientras estaba cantando esa canción, si tú ves la letra de la canción, a lo que está refiriéndose, está diciendo quiero estar donde tú estás, en el sentido de quiero estar contigo, Dios, quiero pasar un tiempo contigo. Entonces yo estaba cantando esta canción y mientras estaba haciendo esto, vino a mi mente una persona a quien tenía tiempo sin ver y vino como una idea de que tenía que darle algo. Tenía que buscarla, hablar con ella y darle algo. Y fue así como, estoy cantando. Hazte a un lado, estoy cantando, ¿no? Mente, estás loca, estoy cantando. Y seguí haciendo lo que estaba haciendo y no venía otra vez el pensamiento de hacer eso. Pero ¿de dónde vino ese pensamiento? Si yo estoy concentrado con Dios, hazte a un lado. Entonces lo estuve haciendo a un lado un rato y después dije, bueno, creo que es Dios que me está hablando. Creo que Dios está poniendo este pensamiento porque naturalmente de mí no saldría ese pensamiento. Porque implicaba acercarme a una persona que no estaba pecando, pero había tomado decisiones que a mí no me agradaban mucho. Había visto cosas en su corazón que a mí no las aprobaba. Y además Dios me estaba pidiendo que le diera algo.
Y además no tenía mucho tiempo, esa semana estaba muy ocupado. Pero dije, bueno, voy a ser obediente, Dios, creo que me estás hablando. Entonces le escribí a esa persona y hice un tiempo, fui a verla, la escuché un buen rato, la animé, le di lo que sentí que Dios me había dicho que le diera, me dio muchas gracias. Y en esa plática con esa persona, con este muchacho, él menciona a una segunda persona. Entonces cuando ya voy hacia mi casa, ya era de noche, digo, hace mucho que tampoco escucho de ese muchacho, entonces voy a escribirle, a lo mejor es Dios porque sigue en mi mente ese muchacho. Entonces le escribo y me dice, estoy muy mal, he estado enfermo, estoy muy asustado, etcétera, porque ya estábamos en esto del COVID. Y le llamé, lloré por él y terminó ese día y me sentía muy satisfecho a pesar de que había dado. O sea, había gastado tiempo, había gastado algo económico, había gastado, pude haber hecho otras cosas, pero ese día me sentía muy contento y volvió a mi mente ese canto y fue como si Dios me dijera, tú estabas cantando, quiero estar donde tú estás, quiero estar cerca de tu corazón. ¿Y dónde está el corazón de Dios si no es con la otra persona, con el que está cercano a ti? Por eso Dios dice, ámame, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero también dice, ama al que está cercano como yo te amo a ti. Ámalo con la misma calidad con que tú te amarías a ti mismo, como yo te estoy amando a ti. Entonces yo te invito a que ames lo que Dios ama. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros, dijo Jesús, ¿no? Y te pido que te pongas de pie. Y quiero terminar orando. Señor, gracias por esta mañana, gracias por ese tiempo de adoración, gracias por tu presencia tan palpable en este lugar. Gracias porque nos amas a cada uno de una manera increíble y que no podemos comprender. Señor, pero también nos interesa lo que tú amas, a quien tú amas, sin importar que esa persona o esas personas sean tan diferentes a nosotros, que no tengan nuestros valores, nuestros principios, que incluso no hayan sido tan amables con nosotros. Señor, ayúdanos a continuar amando a pesar de quizá no ser amados en respuesta. Señor, gracias porque cuando extendemos la mano, cuando extendemos nuestro pie, tú estás ahí. Tú no nos dejarás solos. Tú vas a respaldar lo que vamos a hacer porque estamos obedeciéndote. Y tus dones van a fluir a través de nosotros cuando demos ese paso llenos de compasión. Señor, gracias porque podemos decir como Jesús en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para ir y anunciar las buenas nuevas. Para anunciar a los presos y a los cautivos libertad. Para cambiar ese duelo y ese llanto en gozo. El manto de alabanza, Señor, gracias que tú nos has mandado a proclamar que ha llegado el día del favor del Señor. Queremos estar donde tú estás, Señor.
Ayúdanos a abrir nuestros ojos, a ver y a no pasar de largo. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, siempre cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, siempre cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Santo, santo, eres santo, santo, tú eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, santo, eres santo, santo, tú eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Gracias, Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Exaltamos, te glorificamos, porque no hay nadie como tú, Señor. Por eso no hay un lugar mejor que en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas, porque tu palabra dice que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén.